Mi nuera no quiso llevarme al crucero. Me lo soltó así, sin rodeos. No hay dinero. Tú te quedas en casa. Sonreí y le contesté. Está bien. Pero para cuando ellos abordaron, yo ya estaba tomando café en la cubierta. Mi hijo gritó, ¿nos estás siguiendo? ¡Lárgate de aquí, vieja loca! Pero entonces el capitán se acercó, dijo algo que los hizo palidecer y caer de rodillas. Amigos, antes de comenzar esta historia, les pido un pequeño favor. Denle al botón de me gusta y cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Su apoyo ayuda a que historias como esta se escuchen más fuerte. Disfruten el relato. La cocina olía a cebollas y pimientos acitronados. Era un aroma familiar, reconfortante, uno que siempre me recordaba a los tiempos en que la vida era más sencilla y la mesa estaba más llena. Volté la carne en el sartén. Trataba de no pensar mucho en el hecho de que probablemente cenaría sola otra vez. Mi mundo se había encogido al tamaño de la casita de huéspedes, una pequeña cabaña separada de la enorme mansión que construí hace décadas. 10 años atrás, después de que mi esposo falleció, le traspasé todo a Tavio. «Eres un hombre, ahora eres el jefe de la familia», le dije a mi hijo. En aquel entonces quería que sintiera la responsabilidad, quería que ensanchara sus hombros, pero en lugar de alas de águila, solo le creció el apetito por los caprichos de su esposa, Kenia. Ahora yo vivía aquí atrás, tratando de ser invisible, como un mueble viejo que tiene demasiado valor sentimental para tirarlo, pero que ya no combina con la decoración. La puerta chirrió. Una ráfaga de aire frío de otoño se coló en la calidez de la cocina, seguida por Tavio y Kenia. Se veían tensos. Tavio no me miraba a los ojos, jugueteando nerviosamente con el botón de su saco. Kenia, por otro lado, se movía con una tragedia exagerada. Aventó su abrigo sobre una silla sin siquiera saludar. Suspiró profundamente, como si cargara el peso de todos sus ancestros en la espalda. «Mamá, tenemos que hablar», comenzó Tavio, pero su voz temblaba. Miró a su esposa buscando respaldo. Kenia tomó la iniciativa de inmediato. «Madre Otilia, tenemos una crisis». Su voz goteaba miel, con esa nota falsa de preocupación que siempre me tensaba la mandíbula. «¿Recuerdas que hablamos del techo? ¿Esa gotera en el ala este?» Asentí. Claro que lo recordaba. Hace una semana había sacado $15,000 de mis ahorros. Era casi todo lo que me quedaba para mi fondo funerario. Y se los di. Dijeron que las reparaciones eran urgentes, que si no, la casa, mi casa, empezaría a pudrirse. Bueno, Kenia hizo una pausa dramática, presionando la palma de su mano contra el pecho. El presupuesto subió. Los contratistas abrieron el techo y hay moho negro. Las vigas están podridas. Básicamente se fue hasta el último centavo. Incluso tuvimos que poner de nuestro propio bolsillo. Me quedé en silencio, esperando el golpe. Lo sentí venir, de la misma forma en que sientes una tormenta. Me quedé en silencio, esperando el golpe. Lo sentí venir, de la misma forma en que sientes una tormenta en las articulaciones mucho antes del primer trueno. ¿Y a dónde nos lleva esto?, pregunté en voz baja, bajándole la flama a la estufa. «No podemos llevarte al crucero», soltó Kenia de golpe. Por una fracción de segundo, el triunfo brilló en sus ojos antes de enmascararlo con pesar. «Simplemente no hay dinero, Tilia, ¿entiendes? Los precios de los boletos se dispararon y ahora con esta reparación, Tavio y yo apenas juntamos lo suficiente para nosotros, solo para tomar un respiro. Nuestros nervios están destrozados». Tavio finalmente levantó la vista hacia mí. La culpa nadaba en sus ojos, mezclada con el miedo a su esposa. «Lo siento, mamá», masculló. «Es mejor que te quedes aquí. Puedes echarle un ojo a los trabajadores, cuidar el jardín y nosotros, bueno, te traeremos un recuerdo». «Sí, cuida la casa», intervino Kenia. Sus labios se curvaron en una mueca de agravio. «Alguien tiene que mantener el orden mientras nosotros contamos los centavos en este viaje». La miré y sentí un extraño vacío. No había resentimiento ni ira, solo una fría claridad. Mi mirada se deslizó hacia su muñeca. Kenia se acomodó el cabello y la manga de su blusa color caoba se deslizó hacia abajo. En su muñeca, un brazalete destelló, una fina hilera de oro blanco pavimentada con diamantes, un brazalete de tenis. Conocía ese diseño, conocía al joyero, conocía el precio.
Eso no era bisutería. Esa era una pieza que costaba al menos 3 veces lo que costaban las reparaciones por las que acababa de lloriquear. Ella notó mi mirada y rápidamente se bajó la manga de un jalón, pero ya era tarde. Está bien, dije. Mi voz era firme. Incluso para mí sonó inesperadamente tranquila. Si no hay dinero, no hay dinero. Vayan ustedes a descansar. Yo cuidaré la casa. Intercambiaron miradas. Esperaban lágrimas, chantajes emocionales, súplicas. Mi compostura los desconcertó, pero el alivio pesó más que su sospecha. Asunto arreglado entonces. Kenia saltó al instante, olvidando su actuación de tragedia. Tenemos que correr a empacar. Nos vamos mañana temprano. No nos ofrezcas comida. Estamos ayunando antes del viaje. Se fueron, dejándome en el silencio de la cocina que se enfriaba. Pasé la noche haciendo mis tareas habituales. Lavé los platos, limpié la mesa. La oscuridad afuera se espesó, convirtiendo el jardín en una fotografía en blanco y negro. Cerca de la medianoche junté la basura para sacarla a los contenedores de la entrada principal. Hacía fresco afuera. El viento arrastraba hojas secas por el camino de entrada. Me acerqué al gran contenedor que usaban los residentes de la casa principal, mi hijo y su esposa. La tapa estaba abierta. Tavio debió haber tirado algo con prisa antes de dormir. El viento atrapó una bola de papel arrugada que caía del contenedor y la rodó hasta mis pies. Me agaché y la recogí. Era papel pesado, aplastado en una esfera descuidada. Quise simplemente tirarla de nuevo, pero algo me detuvo. Quizás la calidad del papel, demasiado grueso para ser un recibo del supermercado. Alicé la hoja. La lámpara de la calle alumbraba poco, pero las letras y los números eran claros. Era una factura de Viajes Apex. Fecha, ayer. Pagador, Tavio St. James. Concepto, reservación. Suite gran propietario en el barco fluvial El Magnolia Dorada. Total, $15,000. El mundo a mi alrededor se congeló. Los sonidos de la noche, el crujir de las hojas, el ladrido de un perro distante, todo se desvaneció. Solo quedaron los números en el papel. 15,000. Exactamente la cantidad que les había dado hace 3 días. Mi dinero. No estaban arreglando el techo. No había moho. Simplemente tomaron mi dinero para comprarse unas vacaciones de lujo. Y me dijeron a la cara que yo era un peso muerto, una carga que debía quedarse cuidando la casa mientras ellos bebían champaña con los ahorros de mi vida. Mi pecho no se apretó, mi corazón no se saltó un latido. Al contrario, comenzó a latir firme, potente, rítmico, como el motor diésel de un barco masivo ganando impulso. Las lágrimas que podrían haber aparecido en una abuela ordinaria se evaporaron. Fueron quemadas por la llama helada de la comprensión. Kenia pensó que había derrotado a una anciana débil. Tavio pensó que mamá aguantaría y perdonaría todo. Se olvidaron de quién era yo antes de ponerme un delantal y empezar a hornear pan de elote. Olvidaron que el nombre St. James solía pronunciarse con reverencia en el mundo del transporte y la logística. Doblé cuidadosamente la factura y la guardé en el bolsillo de mi suéter. Regresé a la casita, cerré la puerta y fui al dormitorio. Del cajón inferior de mi cómoda, debajo de una pila de viejos manteles de lino, saqué una agenda de piel vintage, olía a cuero añejo y papel costoso. La abrí en la primera página. Solo había un número escrito allí, un número que no había marcado en 12 años. Una línea directa, un canal personal. Levanté el teléfono. Sonó por mucho tiempo, pero sabía que alguien contestaría. Incluso en medio de la noche, si era yo, él contestaría. «Habla», contestó una voz masculina, rasposa y sorprendida. «¿Quién llama a esta línea?» «Hola, Cipriano», dije. Mi voz era dura como el acero. «Soy Otilia. Necesito ejercer mi anulación ejecutiva».
y necesito un camarote en el Magnolia Dorada ahora mismo. ¿Otilia? El silencio colgó en la línea pesado y tangible. Sí, soy yo. No preguntes por qué llamo, solo escucha. Necesito la estructura actual de propiedad del grupo fluvial inmediatamente. Un minuto después, me enteré de algo que me hizo sonreír genuinamente por primera vez en 2 días, allí en la oscuridad de mi cuarto. La línea de cruceros dueña del Magnolia Dorada no era solo un socio, era una subsidiaria que habíamos adquirido hace 15 años cuando yo estaba al mando. Y según los documentos que Cipriano sacó de los archivos, mis acciones de socio silencioso se extendían también a ella. Legalmente no estaba pidiendo un favor, me estaba preparando para subir a la cubierta de mi propio barco. Las siguientes 48 horas pasaron en un modo que casi había olvidado, pero que mi cuerpo recordó al instante. Eficiencia fría y sin emociones. Mientras Tavio y Kenia corrían por la casa discutiendo sobre qué maletas llevar, yo libraba una guerra por teléfono, encerrada en el baño con el agua corriendo para que no me oyeran. Mi abogado, un viejo amigo llamado Salomón, con una voz tan chirriante como una carreta sin aceite, intentó disuadirme al principio. Pero cuando le expliqué la situación, solo soltó una risita. Otilia, siempre supiste jugar a largo plazo. Hazlo a tu manera. Prepararé los papeles para transferir el control operativo durante el viaje. El capitán Tadeo será notificado. ¿Tadeo? ¿Emérico Tadeo? Lo recordaba como un joven primer oficial, honesto y recto como una flecha. Eso jugaba a mi favor. Entre llamadas empaqué. Abrí el armario de cedro del fondo, cuya llave colgaba de mi cuello junto a mi crucifijo. Allí, en bolsas de lona gruesa, colgaba mi vida pasada. Ropa que Kenia nunca había visto, de lo contrario la habría vendido o robado hace mucho. Saqué un traje sastre de lino color crema, tela hipaliana, corte impecable. Para acompañarlo, una pañoleta de seda con un patrón abstracto en tonos terracota y dorado. Nada de batas de caza, nada de pantuflas gastadas. Si iba a la guerra, iría con mi uniforme de gala. La mañana de su partida, el caos reinaba en la casa principal. Kenia le gritaba a Tavio por una bolsa de cosméticos olvidada. Tavio corría con los ojos desorbitados, tratando de meter otra maleta más en la cajuela de la camioneta. Salí al porche con mi impermeable gris de siempre, ocultando mi nuevo atuendo debajo. En mis manos sostenía una vieja bolsa de viaje maltratada, un señuelo. «Tavio», lo llamé. Él se estremeció, casi tirando un estuche de aseo. «Mamá, ¿ahora qué? Se nos hace tarde», ladró, limpiándose el sudor de la frente. «Quería decirles que no me quedaré sentada en casa», dije con calma. «Voy a ir a casa de la hermana alta. Su ciática le está dando problemas, me pidió ayuda. Regresaré en una semana, justo cuando ustedes vuelvan». Kenia se asomó por la ventanilla del coche, ya con gafas oscuras puestas. «Alta, perfecto», soltó, sin siquiera ocultar su alegría. «Menos electricidad gastada. Deja las llaves con el vecino. Listo, vámonos. Tavio, súbete ya». Ni siquiera me abrazaron. Tavio agitó una mano, saltó detrás del volante y el coche salió disparado hacia el portón, chillando llantas. Los vi irse hasta que las luces rojas traseras desaparecieron en la curva. «Buen viaje», susurré al vacío. Exactamente 30 minutos después, un sedán negro y largo se detuvo en mi puerta, crujiendo suavemente sobre la grava. Un chofer con gorra bajó, me abrió la puerta e inclinó la cabeza con respeto. «Señora St. James, estamos listos. El capitán Tadeo la espera». Me deslicé sobre el cuero suave del asiento trasero. El impermeable gris cayó al suelo. Me puse mis gafas oscuras, acomodé la pañoleta de seda en mi cuello y miré por el espejo retrovisor. Quien me devolvía la mirada no era una pensionada a la que se podía engañar y abandonar. Quien miraba de vuelta era la jefa.
El viaje al puerto de Nueva Orleans tomó 1 hora. Nos movimos rápido, con confianza, ignorando el tráfico gracias al pase especial en el parabrisas. Cuando llegamos a la terminal fluvial, vi exactamente lo que esperaba. La fila de abordaje era masiva. La gente se empujaba. Niños llorando. Alguien discutía con seguridad. Calor, humedad, olor a gases de escape. Mi chofer no se formó en la fila general. El auto esquivó suavemente a la multitud y se dirigió hacia una puerta cerrada marcada: entrada de servicio, solo personal autorizado. El guardia, al ver la placa, presionó un botón al instante y la barrera se levantó. Condujimos directo hasta el muelle, donde el asfalto se convertía en concreto justo al pie de la pasarela. Los vi a unos 50 metros, detrás de una cerca de malla ciclónica que separaba la zona VIP de la masa general. Tavio, sudando a chorros, arrastraba 2 maletas enormes, tratando de abrirse paso hacia el mostrador de registro. Kenia estaba cerca, agitando las manos y gritándole a un maletero que parecía ignorar su histeria. Se veían patéticos en su pretensión de lujo, pagado con dinero robado. El chofer abrió la puerta. Pisé el concreto del muelle. El viento del Mississippi me golpeó la cara. Húmedo, pesado, oliendo a libertad y a limo de río. 2 jóvenes tripulantes con impecables uniformes blancos corrieron inmediatamente hacia mí. «Señora St. James», dijo uno de ellos, tomando mi pequeña bolsa como si fuera una reliquia real. «Bienvenida a bordo. El capitán ha ordenado que su equipaje sea llevado a la suite del propietario de inmediato. Por favor, síganos». Me ajusté las gafas y, sin mirar atrás hacia la cerca donde mi hijo y mi nuera peleaban por un lugar bajo el sol, subí a la pasarela. Estaban demasiado ocupados con su pequeño escándalo para notar cómo la sombra de mi limusina caía sobre sus sueños. Entré en la suite del propietario y la puerta se cerró en silencio detrás de mí, cortando el ruido del puerto. Aquí reinaba un silencio perfecto, roto solo por el zumbido apenas audible del aire acondicionado. El espacio era inmenso, una sala con ventanas panorámicas, un dormitorio acabado en caoba y una salida privada a una sección aislada de la cubierta. Pero no me interesaban los interiores que yo misma había probado en catálogos hace 10 años. Me interesaba el gran monitor montado en la pared, conectado al sistema de seguridad interno. Presioné un botón en el control remoto. La pantalla cobró vida, dividiéndose en varios sectores. La cámara en el pasillo de la cubierta A mostró exactamente lo que estaba esperando. Tavio y Kenia caminaban por el pasillo alfombrado, mirando a su alrededor como niños en dulcería. Tavio arrastraba las maletas, resoplando pero sonriendo, mientras Kenia flotaba adelante, pasando sus dedos por los pasamanos pulidos. Se detuvieron en la puerta del camarote 404, la suite diamante, la misma que yo había pagado pensando que estaba salvando el techo de nuestro hogar. Entraron. Cambié la cámara a la vista interior. Sí, las suites tenían cámaras discretas en las esquinas del techo para seguridad de los huéspedes y resolución de disputas. El audio era cristalino. «Dios tenga piedad, Tavio», chilló Kenia, aventando su bolsa sobre la enorme cama cubierta de linos blancos como la nieve. «¡Mira este balcón! ¡Mira este baño!». Ella giró por la habitación. Su vestido fucsia era una mancha brillante contra las paredes crema. Tavio, limpiándose el sudor, se dejó caer en un sillón y se estiró con una sonrisa de satisfacción. «Bueno, ¿valió la pena?», preguntó, mirando a su esposa con adoración. «Ya lo creo que sí». Kenia corrió a la mesa donde una botella de champaña de bienvenida esperaba en una hielera. «Ábrela rápido, tenemos que celebrar el inicio de nuestra libertad». El estallido del corcho sonó seco, como un disparo a través de las bocinas en mi cabina. Tavio sirvió el vino espumoso en copas altas. La espuma se derramó por el borde, goteando en la alfombra, pero no les importó. «Por nosotros», proclamó Kenia, levantando su copa, «y por fin salir de esa cripta». Chocaron las copas.
Tavio tomó un gran trago y se rió entre dientes. Oye, me sentí un poco incómodo cuando nos fuimos. Mamá se quedó ahí parada con esa vieja bolsa de mandado. Kenia resopló. Su cara se torció en una mueca de desprecio. Dejó su copa y se encorvó, arrastrando los pies imitando un caminar tembloroso. Su voz cambió, volviéndose rasposa y lastimera. Una caricatura de mi voz, aunque yo nunca hablaba así. «Ay, hijos, vayan ustedes, yo me quedo aquí con los gatos. Cuiden la casa, ahorren un centavo», masculló. Y ambos explotaron de risa. «Ay, no puedo, es tan ingenua, Tavio. No hay dinero. Se lo tragó todo y ni siquiera se atragantó. La vieja se cree cualquier cosa que le digamos, con tal de que no la molestemos. Seguro está sentada ahí ahora mismo, tomando su té vacío y pensando, pobrecitos de nosotros». «Bueno, está bien», añadió Tavio sirviéndose más. «Que cuide, el aire fresco le hace bien, y nosotros somos la realeza». Miré la pantalla sin parpadear. En mi mano tenía una taza de café caliente y no me temblaba. No sentía dolor, solo asco, como si viera cucarachas que se metieron en el azucarero. Se sentían intocables, pensaban que el mundo les pertenecía. «Bueno, basta de cosas tristes». Kenia se bajó su champaña de un trago. «Vámonos, quiero ver el restaurante». Dicen que el chef es de Francia y necesitamos poner al personal en su lugar de inmediato. Si no, les gusta flojear con los turistas. Salieron de la cabina azotando la puerta. Vi en el pasillo cómo Kenia chasqueaba los dedos bajo la nariz de una camarera que pasaba, exigiéndole que moviera su carrito del camino. Levanté el teléfono interno y marqué un número corto. «Capitán», dije. «Sí, señora St. James». La voz de Emérico era nítida, militar. «Los huéspedes del 404 han salido de la cabina. Inicien la fase 2. Empaquen sus cosas cuidadosamente, pero sin reverencias extra, y bloqueen sus tarjetas llave. Se hará. Las llaves para la nueva asignación están listas». Me recargué en mi silla. El show estaba por comenzar. Pasó una hora. El sol comenzó a bajar hacia el atardecer, pintando las aguas del Mississippi en oro. El Magnolia Dorada hizo sonar su bocina y se apartó suavemente del muelle. Tavio y Kenia estaban, a juzgar por las cámaras, aterrorizando a un barman en la cubierta media. Exigían que les volviera a hacer los cócteles que, en su opinión, tenían demasiado hielo. Cuando regresaron, sonrojados y complacidos consigo mismos, a las puertas de su suite para vestirse para la cena, volví a encender el sonido. Tavio golpeó casualmente su tarjeta contra la cerradura. El indicador parpadeó en rojo. Frunció el ceño, limpió la tarjeta en la manga de su saco y volvió a golpear. «Rojo». «¿Qué tanto estás escarbando?», preguntó Kenia con impaciencia. «Necesito usar el baño». «Sí, se desmagnetizó o algo así», gruñó Tavio, empezando a ponerse nervioso. Jaló la manija. La puerta estaba bien cerrada. En ese momento, un mayordomo principal, un hombre joven con postura perfecta y cara de piedra, apareció por la esquina como por accidente. «Oiga, amigo, su estúpida tarjeta no sirve», ladró Kenia. «Ábranos la puerta inmediatamente. Nuestras cosas están allá adentro». El mayordomo sonrió cortésmente, pero sus ojos permanecieron fríos. Sacó una tableta, revisó los datos y negó con la cabeza. «Me disculpo, señora St. James. Hubo un error administrativo durante la reserva. Verá, esta suite está reservada bajo una lista de accionistas prioritarios. Ocurrió una reasignación de activos». «¿Qué?». A Tavio se le saltaron los ojos. «¿Qué activos? Pagamos 15,000. Esta es nuestra cabina». «Desafortunadamente, el sistema anuló su estancia en esta categoría», continuó el mayordomo imperturbable. «Sus pertenencias ya han sido transferidas a un camarote correspondiente a su estatus actual de lealtad confirmada». Le entregó a Tavio 2 llaves mecánicas ordinarias con pesadas etiquetas de latón. Estampado en ellas está del número 0012. «¿Dónde está eso?», preguntó Kenia con sospecha, sin tomar la llave.
Cubierta inferior, señora. Sector de popa junto al bloque de ingeniería. ¿Estás bromeando? Ella chilló tan fuerte que el eco rebotó por el pasillo. ¿En el sótano? ¿Nos quieren meter en el sótano? Me voy a quejar. ¿Dónde está el gerente? ¿Dónde está el capitán? La oficina de administración está ubicada en la cubierta de sol en la zona VIP, respondió el mayordomo con calma, señalando las escaleras. Pero temo que la decisión es final. Kenia le arrebató las llaves de la mano al mayordomo y se las aventó a Tavio. «Vámonos», siseo, agarrando a su esposo por el codo. «Vamos a despedazar este negocio de quinta. Los voy a demandar. Van a venir arrastrándose de rodillas». Se dieron la vuelta y, pisando fuerte como elefantes, corrieron hacia las escaleras que llevaban a la cubierta superior, donde, sentada en un sillón suave, disfrutando del atardecer y el silencio, yo los estaba esperando. Me ajusté las gafas, abrí un volumen de poesía francesa y tomé un sorbo de espresso. Los pasos en las escaleras se hicieron más fuertes. La rabia se acercaba para estrellarse contra los acantilados de mi realidad. La puerta de la cubierta de sol VIP se abrió de golpe con tal fuerza que sonó como si fuera derribada por un ariete. El golpe del metal contra el tope magnético hizo que las gaviotas que circulaban perezosamente por la popa se dispersaran asustadas. Yo ni me inmuté, solo pasé la página con cuidado, disfrutando el crujido del papel grueso, y llevé la taza de porcelana a mis labios. ¿Dónde está ese maldito gerente? La voz chillona de Kenia rebanó el aire del río, destruyendo la armonía del viento y las olas. «Exijo que alguien salga aquí inmediatamente». «Pagamos dinero», hizo eco Tavio sin aliento por la carrera. «No tienen derecho a ponernos en una casa de perros». Irrumpieron en la cubierta, listos para aplastar y romper. Sus ojos buscaban febrilmente una víctima, alguien con uniforme sobre quien vomitar su veneno. Pero la cubierta estaba vacía. Solo estaba yo, sentada en la mesa central bajo un toldo de lona, y un mesero congelado a una distancia respetuosa con una cafetera de plata. Se congelaron. Al principio solo vieron una silueta. Una mujer con un impecable traje de lino blanco, un sombrero de ala ancha y enormes gafas oscuras ocultando la mitad de su cara. Una mujer irradiando paz y esa confianza perezosa específica que solo viene del dinero muy viejo. Kenia dio un paso adelante, abriendo la boca para seguir gritando, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Entrecerró los ojos. Lentamente me quité las gafas y los miré. El silencio que colgaba sobre la cubierta era más fuerte que cualquier grito. «¿Mamá?», exhaló Tavio. Su cara se estiró, se le cayó la quijada, haciéndolo ver como un pez tonto tirado en la orilla. Kenia palideció, luego se puso roja. Manchas de ira florecieron en su cuello. «¡Tú!», chilló, y en ese sonido había tanta incredulidad como rabia. «¿Qué estás haciendo aquí?». Coloqué cuidadosamente las gafas en la mesa junto al libro y revisé mi reloj. «Tomando café, Kenia, y disfrutando la vista hasta que viniste y la arruinaste con tus gritos». Tavio dio un paso hacia mí apretando los puños. Su miedo cambió a agresión, la reacción defensiva de un hombre débil acorralado por sus propios delirios. «¿Nos estás siguiendo?», gritó, escupiendo un poco. «¿Perdiste la cabeza por completo, vieja? Lárgate de aquí, acosadora loca. ¿Cómo llegaste aquí siquiera? ¿Con el dinero de quién?». «Es nuestro dinero». La realización golpeó a Kenia. Voló hacia la mesa. Sus ojos ardían con un brillo fanático. «Nos robaste el dinero. No pagaste la reparación. Compraste un boleto para arruinar nuestras vacaciones». «Era mi dinero, Kenia», respondí con calma, sin levantar la voz. «El dinero que ahorré por años y que ustedes dos me robaron bajo el pretexto de vigas podridas». «¡Bruja!». Kenia perdió los restos de su autocontrol. Se lanzó a través de la mesa, tratando de agarrarme por la solapa de mi saco para sacudirme de la silla. «Lárgate de aquí. Seguridad. Saquen a esta pordiosera». Sus dedos con uñas largas y afiladas casi tocaron la tela de mi traje, cuando una voz, como la bocina de un barco, sacudió el aire. «¡Quite sus manos!».
No fue un grito, fue una orden dada en un tono que no permitía ni un segundo de demora. Kenia retrocedió como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Tavio hundió la cabeza en los hombros. De las puertas del puente de mando emergió el capitán Emérico Tadeo en su uniforme de gala, con franjas doradas en las mangas y gorra de plato. Parecía una pared de roca. Detrás de él, 2 oficiales de seguridad corpulentos. Tadeo pasó junto al congelado Tavio sin siquiera mirarlo y se paró entre Kenia y yo. Su sombra cubrió a mi nuera por completo. «Quite sus manos de la dueña de esta embarcación», retumbó, mirando hacia abajo a Kenia con desprecio indisimulado. Tavio parpadeó, tratando de digerir lo que escuchaba. «¿Dueña?», repitió, con la voz quebrada. Se rió nerviosamente, señalándome con un dedo. «Capitán, se equivoca. Esta es mi madre. Es una pensionada. Vive en una casita de huéspedes. Solo tiene dinero para té dulce». Tadeo giró lentamente la cabeza hacia Tavio. Había hielo en su mirada. «Señor St. James», pronunció en un tono gélido. «Permítame iluminarlo. La señora Otilia St. James es la titular del interés mayoritario en el grupo fluvial. Ella es dueña de esta compañía naviera, de ese puerto allá atrás y de este barco fluvial desde la quilla hasta la chimenea». Tavio se tambaleó, me miró a mí, luego al capitán, luego de vuelta a mí. En sus ojos un mundo se derrumbaba, el mundo donde él era listo y astuto y yo era vieja y tonta. «Eso no puede ser», susurró Kenia, agarrándose del respaldo de una silla vacía para mantenerse en pie. «Ella no tiene nada, nos dio todo». «Técnicamente», continuó Tadeo, rematándolos despiadadamente, «ustedes no están actualmente en un resort, están en la sala de estar de la señora Otilia. Y a juzgar por su comportamiento, son huéspedes no invitados que además han cometido un acto de agresión y allanamiento en una zona privada». «Quite sus manos», retumbó, mirando hacia abajo a Kenia con desprecio indisimulado. Tavio parpadeó, tratando de digerir lo que escuchaba. «¿Dueña?», repitió, con la voz quebrada. Se rió nerviosamente, señalándome con un dedo. «Capitán, se equivoca. Esta es mi madre. Es una pensionada. Vive en una casita de huéspedes. Solo tiene dinero para té dulce». Tadeo giró lentamente la cabeza hacia Tavio. Había hielo en su mirada. «Señor St. James», pronunció en un tono gélido. «Permítame iluminarlo. La señora Otilia St. James es la titular del interés mayoritario en el grupo fluvial. Ella es dueña de esta compañía naviera, de ese puerto allá atrás y de este barco fluvial desde la quilla hasta la chimenea». Tavio se tambaleó, me miró a mí, luego al capitán, luego de vuelta a mí. En sus ojos un mundo se derrumbaba, el mundo donde él era listo y astuto y yo era vieja y tonta. «Eso no puede ser», susurró Kenia, agarrándose del respaldo de una silla vacía para mantenerse en pie. «Ella no tiene nada, nos dio todo». «Técnicamente», continuó Tadeo, rematándolos despiadadamente, «ustedes no están actualmente en un resort, están en la sala de estar de la señora Otilia. Y a juzgar por su comportamiento, son huéspedes no invitados que además han cometido un acto de agresión y allanamiento en una zona privada». Observé cómo el significado de sus palabras se hundía en ellos. No solo la riqueza, sino el hecho de que habían robado $15,000 a una persona que controlaba millones. Robaron cambio suelto a un dragón que pensaron que era una lagartija. «Mamá», jadeó Tavio. Sus piernas cedieron. No se sentó, colapsó. Sus rodillas golpearon la cubierta de teca con un ruido sordo. Kenia se desplomó junto a él. Su boca se abría y cerraba como pez, pero no salía ningún sonido. Su arrogancia, su superioridad, todo se evaporó, dejando solo terror animal ante la mujer que continuaba moviendo su café con una cucharita, con calma. «Emérico», dije en voz baja, sin mirar a la pareja acobardada. «El café se está enfriando. Siéntate, tenemos que discutir la ruta». «¿Y ellos, señora?».
Sácalos de mi vista. Solté tranquilamente volviendo a mi taza. Seguridad los levantó de los brazos como costales de arena. Tavio seguía murmurando algo. Sus pies se arrastraban por la cubierta, mientras Kenia, al contrario, se había quedado entumecida, convirtiéndose en una estatua de horror y desconcierto. No los echaron del barco, aún no. Emérico conocía mis intenciones sin palabras. Para ellos se preparaba una tortura especial, incertidumbre en un espacio confinado. Fueron llevados al camarote 012. Conocía ese camarote. Estaba directamente sobre el eje de la hélice. No había ojos de buey y la vibración del motor era tal que un vaso de agua en la mesa de noche caminaba constantemente por la superficie. El lugar perfecto para la reflexión. En todo el día no hice ni un ruido. Los dejé cocinarse en sus propios jugos, en miedo y conjeturas. Imaginé a Kenia caminando de pared a pared en esa caja apretada, siseándole a Tavio, tratando de inventar una excusa. Fue un préstamo, íbamos a pagarlo. Es madre, perdonará. Seguramente se repetía eso. Esperaban que mi corazón maternal, que habían pisoteado por tantos años, mostrara debilidad de nuevo. A las 8 p.m. les envié un mayordomo. Entregó un sobre de papel crema grueso con relieve dorado, una invitación a cenar. Comedor privado El Romanov, 8:30 p.m. Llegué temprano. La habitación era pequeña, íntima, diseñada para negociaciones de alto nivel. Paredes paneladas en roble, iluminación tenue de apliques, pesadas cortinas de terciopelo color esmeralda oscuro. Me senté a la cabecera de la mesa. Ante mí había un plato de trucha horneada y una copa de Riesling seco. Exactamente a las 8:30 las puertas se abrieron. Entraron vacilantes. Kenia se las había arreglado para cambiarse a un vestido de cóctel negro. Aparentemente, decidió que un look lúgubre ganaría puntos de lástima. Tavio estaba con el mismo saco, arrugado y patético. Parecían niños de escuela llamados a la dirección, pero la esperanza aún parpadeaba en sus ojos. Esperanza de que yo hubiera jugado a ser la jefa y ahora haríamos las paces. «Mamá», comenzó Tavio, dando un paso cauteloso hacia la mesa. «Estamos tan contentos de que podamos hablar con calma». «Siéntense». Señalé las 2 sillas frente a mí. Se sentaron. Kenia inmediatamente se pegó una sonrisa en la cara, aunque las comisuras de sus labios temblaban. «Madre Otilia», arrulló nerviosamente, despedazando una servilleta. «Qué terrible malentendido hoy. Estábamos tan en shock. ¿Entiendes? Los nervios, esta renovación. Solo queríamos lo mejor. Simplemente no queríamos preocuparte con nuestros problemas». Continué cortando un trozo de pescado en silencio. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana era el único sonido en la habitación. Esperaban menús, esperaban meseros, esperaban vino. Pero la mesa frente a ellos estaba vacía, sin tenedores, sin copas, solo madera pulida y una gruesa carpeta de cartón gris en el centro. «¿Dónde está?» Tavio miró alrededor confundido. «No se le servirá cena». Dejé mi tenedor, me toqué los labios con la servilleta y miré a mi hijo. No había calidez en esa mirada, solo fatiga. «¿Ya comiste, Tavio? Has estado comiendo a mis costillas los últimos 5 años. Creo que estás lleno hasta la garganta». «¿De qué hablas?» Intentó fingir incomprensión, pero sus ojos se dispararon a la carpeta. Extendí la mano y lentamente, con un raspado silencioso, empujé la carpeta hacia ellos a través de la mesa. «Ábrela». Tavio volteó la cubierta con dedos temblorosos. Kenia estiró el cuello mirando los papeles. La primera página era una hoja de cálculo. Números, columnas, fechas, notas en marcador rojo. «Esa no es una cuenta del crucero», dije, tomando un sorbo de vino. «Es una auditoría contable forense, una auditoría completa de mis cuentas personales y las cuentas a las que les di acceso por poder notarial».
Tavio palideció hasta confundirse con el mantel. Kenia tragó convulsivamente. ¿Creyeron que no me daba cuenta? Mi voz era baja, pero cada palabra caía como una piedra. Recibo de medicina para la hipertensión, $400, pero retiraron de la tarjeta 1,500. Mamá, los precios subieron, la farmacia es cara. Pero en realidad, la diferencia se fue a los manicures de Kenia. Pasé la página en mi memoria, conociendo el documento de memoria. Comestibles. Me traían una bolsa de sémola y leche, pero descontaban 1,000 a la semana como ayuda a mamá. Incluso pagaban la gasolina de su camioneta con mi tarjeta de pensión. Tavio, es un error. Mi hijo jadeó, pero no se atrevió a levantar la vista. Y ahora la reparación del techo, continué despiadadamente. $15,000, el clímax de su avaricia. No solo robaron ese dinero, lo robaron mirándome a los ojos y contando cuentos de hadas sobre vigas podridas. Lo robaron sabiendo que eran mis últimos ahorros para una emergencia. «Otilia, escucha», chilló Kenia, dándose cuenta de que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Era un préstamo. Queríamos devolverlo. Tavio está teniendo problemas en el trabajo. Nosotros solo. Basta. Golpeé la mesa con la palma. El sonido fue seco y corto. Se estremecieron. Yo no estaba senil. Tavio, dije muy suavemente, y esa suavidad los aterrorizó más que los gritos. Fui paciente. Esperé que tu conciencia despertara. Que recordaras quién te compró esa casa en la que vives, quién pagó tu educación. Esperé a que estuvieras satisfecho, pero eres insaciable. Cerré los ojos por un segundo, despidiéndome de la ilusión de familia que había tratado de preservar. Mi paciencia terminó ayer, cuando encontré esa factura en el bote de basura. Asentí hacia la carpeta. Revisen la última página. Notificación bancaria. Hace una hora revoqué todos los poderes notariales. Sus tarjetas vinculadas a mis cuentas están bloqueadas. Las cuentas conjuntas están congeladas pendiente a la investigación por malversación. ¿Malversación? Tavio me miró con los ojos llenos de horror. Mamá, ¿tú vas a presentar cargos? Sus tarjetas personales están actualmente sobregiradas. Continué, ignorando su pregunta. Límites de crédito anulados por mi orden como dueña del banco socio. No tienen ni un centavo, ni para una botella de agua. Kenia saltó, tirando su silla. «No puedes hacer esto. Somos tu familia. Estamos aquí en medio del río. ¿Cómo vamos a vivir?» «¿Cómo vivían sin mí?», contesté con calma, humilde y tranquilamente. Presioné el botón para llamar al personal. «La cena ha concluido. Están despedidos. Vayan a su camarote. Necesitan dormir. Mañana será un día difícil para ustedes». Las puertas se abrieron y la figura del jefe de seguridad apareció en el marco. Tavio y Kenia, encorvados, se arrastraron hacia la salida, apretando la carpeta de evidencia de su vergüenza contra sus pechos. Caminaron hacia la oscuridad de las cubiertas inferiores y yo me quedé en la luz de las lámparas, sola, con pescado frío y el sabor amargo de la victoria, que sabía a ceniza. La mañana del día siguiente me recibió con una niebla espesa y lechosa rodando sobre el agua. Estaba sentada en el solarium de la cubierta superior, una veranda cerrada con vidrio donde crecían palmas y orquídeas, creando la ilusión de un paraíso tropical en medio del otoño americano. En mis manos tenía una taza de té de hierbas y una manta a cuadros descansaba sobre mis rodillas. Aquí estaba tranquilo, pero el silencio era engañoso. Sabía que varias cubiertas más abajo, en el estrecho camarote 012, donde la vibración de la hélice traqueteaba los huesos, una tormenta estaba rugiendo. Seguridad reportó que los gritos comenzaron en la noche. Las ratas acorraladas siempre empiezan a morderse entre sí. Despojados de dinero, estatus y, lo más importante, la ilusión de impunidad, Tavio y Kenia predeciblemente comenzaron a buscar a alguien a quien culpar. Y por supuesto, cada uno veía al otro como el culpable.
La puerta del solarium chirrió suavemente. No me di la vuelta, continuando mi vigilancia de la proa del barco cortando la sábana gris del agua. Madre Otilia. La voz era tranquila, temblorosa, empapada de lágrimas. Lentamente coloqué la taza en el plato. El tintineo de la porcelana sonó antinaturalmente fuerte. Girando la cabeza, vi a Kenia. Se veía diferente. La postura altanera se había ido. El brillo depredador en sus ojos desapareció. Llevaba un vestido negro simple. Su cabello estaba recogido desordenadamente en un chongo y su cara estaba intacta. Su cabello estaba recogido desordenadamente en un chongo y su cara estaba intacta de maquillaje, lo que solo resaltaba sus ojos rojos e hinchados. Estaba parada en la entrada, retorciéndose las manos nerviosamente como una niña de escuela que viene a confesar que rompió una ventana. ¿Puedo?, susurró. Le señalé la silla de mimbre enfrente. Siéntate, Kenia. Ella caminó y se sentó en la mera orilla, encorvándose, tratando de parecer más pequeña. No pude dormir, comenzó, y una sola lágrima rodó por su mejilla. Tavio, él perdió el control, estuvo gritando, culpándome de todo. Sollozo, cubriéndose la cara con las palmas. Observé esta actuación con curiosidad distante, como un espectador de teatro que se sabe la trama de memoria. Otilia, tienes que escucharme. Kenia quitó las manos de su cara y me miró suplicante. Yo no sabía, te lo juro, no sabía la escala. Tavio siempre dijo que era su dinero, que eran bonos, tratos que salieron bien. Yo le creí. Él es el hombre, el proveedor. ¿Cómo iba a saber que le estaba robando a su propia madre? Se inclinó hacia adelante, tratando de atrapar mi mirada. Yo también soy una víctima, ¿entiendes? Él me usó, me obligó a vivir a todo lujo para mantener su imagen. Compra esto, usa aquello, tenemos que encajar. Yo solo quería ser una buena esposa, y ahora piensas que soy un monstruo. Su voz se rompió en un susurro. Te quiero, mamá. Siempre quise que fuéramos una familia real. Pero Tavio, él me puso en tu contra. Dijo cosas feas, nos aisló. Él inventó la historia del techo. Le dije, no podemos tomar el último centavo de mamá. Y él se rió y dijo, no entenderías de todos modos. Silenciosamente levanté la tetera y le serví una taza. El vapor subió, oliendo a hierbas y mentiras. Bebe, dije uniformemente, tienes la garganta seca de tantas palabras. Kenia agarró la taza con ambas manos como una mujer ahogando una paja. Gracias, eres una santa, Otilia. No merezco tu bondad. Solo quiero que sepas, lo voy a dejar. En cuanto regresemos, voy a pedir el divorcio. No puedo vivir con un ladrón y un mentiroso. Trabajaré, pagaré cada centavo. Solo por favor no me eches de tu vida. Dame una oportunidad de enmendarlo. Me miró con ojos claros y devotos. Si no la hubiera conocido por 10 años, podría haberle creído. Su actuación era impecable, la víctima perfecta de un marido tirano viendo la luz y arrepintiéndose. Tomé un sorbo de mi té sintiendo la calidez extenderse por dentro. Eres muy convincente, Kenia, dije pensativa, casi talentosa. Tavio realmente es débil, es un seguidor, arcilla en manos ajenas. La cara de Kenia se iluminó, decidió que el anzuelo había sido tragado. Sí, exactamente, es débil y yo solo caí bajo su influencia. Pero hay un detalle. Puse la taza en la mesa y levanté la tableta que estaba junto a un tazón de galletas. Este barco tiene sistemas de seguridad muy modernos, especialmente en los compartimentos inferiores, donde están las salas de máquinas y los cuartos de la tripulación, donde ustedes viven actualmente. Kenia se congeló. La sonrisa de esperanza comenzó a deslizarse lentamente de su cara, exponiendo el miedo.
Debido al ruido del motor y requisitos de seguro, continué en tono de lección, deslizando mi dedo por la pantalla. La grabación de audio corre las 24 horas, los 7 días de la semana en esas cabinas, en caso de emergencias o conflictos de pasajeros. Presioné el icono de un archivo. El silencio del jardín de invierno fue rasgado por una voz aguda e histérica. La voz de Kenia, pero no la que estaba sentada frente a mí ahora, la real. La grabación se hizo tarde anoche. «Eres un idiota, Tavio. Medusa sin columna. Ni siquiera pudiste mentir bien», tronó desde las bocinas de la tableta. Luego se escuchó la voz de mi hijo, lastimera y defensiva. «Kenia, baja la voz. Podrían oírnos». «Me importa un bledo», gritó Kenia en la grabación. «Que nos oigan. En cuanto bajemos a tierra, voy a buscar abogados. La vamos a declarar incompetente. Claramente tiene demencia senil. Si cree que es una magnate de negocios, tiraremos a esa vieja vaca en una instalación estatal, la más barata, donde la rompan rápido, y venderemos la casa. No voy a perder mi dinero porque le tienes miedo a mami». Puse pausa. Las últimas palabras, vieja vaca, colgaron en el aire, reflejándose en las paredes de vidrio del invernadero. Kenia se puso blanca. La sangre se drenó de su cara tan rápido que parecía que se iba a desmayar. Su boca se abrió, pero no pudo emitir sonido. Todas sus palabras sobre amor, sacrificio y el monstruo Tavio se desmoronaron en polvo en un segundo. La miré sin ira, solo con infinita fatiga. «¿Asilo de ancianos?», pregunté suavemente. «¿Estatal? ¿El más barato?». Kenia empezó a negar con la cabeza, retrocediendo junto con la silla. Las patas de la silla chillaron contra el piso. Eso fueron emociones, no lo decía en serio. Yo solo... «Nunca quisiste una suegra, Kenia», la interrumpí, cerrando la tapa de la tableta. «No querías una familia, querías un patrocinador. Solo me veías como una billetera con piernas que por alguna razón estaba viviendo demasiado tiempo». Me puse de pie. Kenia se apretó contra la silla como esperando un golpe. «Patrocinio cancelado», declaré. «Ve con tu esposo, disfruten su compañía mutua, no les queda mucho tiempo hasta la llegada». Me di la vuelta y caminé hacia la ventana, dejando claro que la audiencia había terminado. A mis espaldas escuché una respiración pesada, un sollozo y luego pasos apresurados arrastrando los pies, los de una persona huyendo. Fuera del vidrio, un bosque dorado pasaba flotando, pero yo solo veía el reflejo de mi propia cara, severa, tranquila y finalmente libre. No más de 1 hora después de la conversación en el solarium, el silencio de mi biblioteca privada fue roto por el ruido de un forcejeo y respiraciones agitadas. Estaba sentada en un profundo sillón de cuero revisando reportes de carga del último trimestre cuando las puertas se abrieron de golpe, casi saliéndose de las bisagras. Una extraña procesión apareció en el umbral. Al frente, literalmente arrastrando a un hombre de bata blanca por la manga, corría Kenia. Su cara, recientemente bañada en lágrimas y lástima, estaba ahora torcida en una mueca de determinación demente. Detrás de ella, tropezando y mirando salvajemente a su alrededor, se escabullía Tavio. «Aquí, doctor, más rápido», chilló Kenia, jalando al doctor tan fuerte que la bata del pobre hombre casi se rompe. «Ella está aquí, es peligrosa para sí misma y para otros». El médico del barco, un hombre de unos 50 años con barba gris y ojos cansados, trató de liberar su brazo, pero el agarre de mi nuera era de hierro. «Señora, cálmese», trató de apelar a su razón. «No puede irrumpir en la zona VIP así». «Usted no entiende», lo interrumpió Tavio, jadeando por aire. Corrió hacia mí, pero se detuvo a unos metros, como si temiera que yo mordiera.
Tiene psicosis aguda, está delirando, dice que es dueña de este barco. Kenia me señaló con un dedo. Su uña con el esmalte descarapelado temblaba. Mírela sentada como una reina barajando papeles. Tiene demencia, doctor, paranoia progresiva con delirios de grandeza. Nos robó el dinero, nos encerró en el sótano, inventó no sé qué de grupo fluvial. Inyéctele algo, un sedante, aloperidol, cualquier cosa para que deje de escupir estas tonterías. Lentamente me quité mis lentes de lectura y los coloqué encima del reporte. Su plan era transparente como el cristal y igual de frágil. Si no podían persuadirme y no podían intimidarme, quedaba un camino: declararme incompetente. Si un doctor documentaba psicosis aguda y delirio, ellos, como parientes más cercanos, obtendrían la tutela temporal, y eso significaba acceso a cuentas, derechos de firma, control sobre la vieja loca. Era su última apuesta. Todo o nada. Doctor, exijo que documente su condición, continuó Kenia gritando, escupiendo saliva. Necesitamos un reporte médico para la tutela. Tenemos que salvar sus activos antes de que los regale en un ataque de locura. Ella no entiende. El doctor finalmente jaló su manga de los dedos engarrotados de Kenia, se acomodó la bata, enderezó el estetoscopio alrededor de su cuello y dio un paso adelante. Tavio lo miró con esperanza. «Ándele, doctor, pregúntele de quién es este barco, verá por usted mismo». El doctor suspiró profundamente, se quitó sus gafas de montura fina y las limpió con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Luego levantó la vista hacia mí. Bailando en esos ojos había chispas de diversión. Trataba sin éxito de esconderse tras una máscara profesional. «Buenas tardes, señora St. James», dijo con una voz suave y calmada. «¿Cómo está su presión arterial hoy? ¿La pastilla de la mañana ayudó? ¿Cómo está su presión arterial hoy? ¿La pastilla de la mañana ayudó?» Un silencio sepulcral cayó en la habitación. Kenia se congeló con la boca abierta. Tavio parpadeó como si lo hubiera abofeteado una mano invisible. «Buenas tardes, doctor Beauchamp», respondí, sonriendo con las comisuras de mis labios. «Gracias, la presión está normal, 120/80. El aire del río hace maravillas. Lástima que algunos pasajeros hacen demasiado ruido». «Doctor Beauchamp», tartamudeó Tavio, «¿ustedes se conocen?» El doctor se giró hacia ellos. Toda su suavidad se desvaneció. Ahora los miraba como a mugre pegada en la suela de una bota. «Jóvenes», pronunció en un tono gélido. «He sido el médico personal de Otilia por 22 años. Manejé su rehabilitación después del derrame de su esposo. Monitoreo su cardiología. Conozco cada lunar en su cuerpo y cada neurona en su cerebro». Dio un paso hacia Tavio y mi hijo retrocedió, golpeando el librero. «¿Afirman que su madre tiene demencia?», continuó el doctor Beauchamp con acero en su voz. «¡Qué extraño! Su última resonancia magnética mostró que sus vasos cerebrales están en mejor condición que los de ustedes dos, a juzgar por la idiotez que han montado aquí. Su mente está más clara que la de cualquier capitán en este río. Pero su histeria sugiere una necesidad de evaluación psiquiátrica para ustedes». Kenia se agarró la cabeza, deslizándose por el marco de la puerta. «Pero no sabíamos», susurró. «¿Cómo? ¿No sabían?», la interrumpí sin levantarme de la silla. «Porque no les importaba. Por 20 años el doctor Beauchamp vino a nuestra casa una vez al mes. ¿Alguna vez preguntaron de quién era el auto en el portón? ¿Alguna vez preguntaron qué medicamento tomo? No, solo se veían a ustedes mismos». El doctor Beauchamp sacó una libreta de su bolsillo del pecho, escribió algo rápidamente, arrancó la hoja y se la entregó a Tavio. «¿Qué es esto?», preguntó el hijo torpemente, mirando el papel. «Esa es una factura», explicó el doctor con gracia, «por una llamada de emergencia falsa a un especialista senior fuera de horario, para una consulta no planeada sobre evaluación de salud mental. La salud mental de la paciente se considera perfecta. Mi tiempo, sin embargo, es costoso». Tavio miró el número, su cara se puso gris. «¿$500?», exhaló. «No tenemos dinero, las tarjetas están bloqueadas».
Ese no es mi problema. El doctor Beauchamp se encogió de hombros, dándoles la espalda. La factura se adjuntará a la deuda de su cabina. Si no pagan antes de la llegada al puerto, estarán explicándoselo a la policía en tierra. Buen día. Me guiñó un ojo y salió de la biblioteca, cerrando la puerta silenciosamente detrás de él. Me quedé sola con ellos, dos figuras rotas en medio del lujo que tanto ansiaban, pero que los había rechazado. Lárguense, dije, poniéndome mis lentes de nuevo y volviendo al reporte. Y cerré la puerta desde el otro lado. Tavio jaló a Kenia de la mano. Ella caminaba como un zombi, mirando incesantemente hacia adelante. Salieron. El clic de la cerradura sonó como el último clavo en la tapa de su ataúd. Habían perdido todo, incluso lo que nunca realmente tuvieron. Miré por la ventana. La orilla se acercaba, cipreses antiguos y un viejo desembarcadero desgastado por el clima. El punto final de su ruta y el comienzo de la mía. El barco se estremeció a través de todo su armazón y se detuvo, golpeando sordamente contra las defensas de goma del muelle. El zumbido de los motores se apagó, reemplazado por el sonido del viento en los sauces y el graznido de los cuervos circulando sobre el dique desierto. Habíamos llegado a Cottonwood Point, un desembarcadero desolado, pero inquietantemente hermoso en la zona rural de Arkansas, a cientos de millas de la ciudad importante más cercana, bajando por carreteras rotas. Yo estaba parada en la salida principal de la cubierta inferior. Llevaba un abrigo de pelo de camello y esa misma pañueleta de seda. A mi lado, con los brazos cruzados sobre el pecho, se alzaba el jefe de seguridad. Tavio y Kenia aparecieron en el pasillo un minuto después. Se veían patéticos, arrugados, ojeras oscuras bajo los ojos, nerviosos. Al verme, Tavio se iluminó por un segundo. La esperanza brilló en sus ojos, la estúpida e ingenua esperanza de un niño que cree que después del tiempo fuera en el rincón, mamá definitivamente le dará un dulce. «¿Mamá?», sonrió con incertidumbre. «Llegamos. ¿Es una excursión? Decidiste perdonarnos y llevarnos a ver los viejos campos de algodón. Dicen que la historia aquí es poderosa». Kenia estaba en silencio, mirando con cautela la escotilla abierta de la pasarela. «Esta es su parada», dije secamente, sin devolverle la sonrisa. «Bájense». «Ah, genial», Tavio asintió, tratando de fingir entusiasmo. «Vamos a caminar, tomar aire. Le hará bien a Kenia. Está totalmente deshecha. Solo vamos por nuestras chamarras». «No necesitan regresar a la cabina». La voz del jefe de seguridad sonó como un martillazo. «Señor St. James, señora St. James, salida». Se congelaron. El aire frío de otoño entrando desde la calle les lavó la cara, pero ni siquiera lo notaron. «¿Qué quieres decir con salida?», susurró Kenia. Asentí hacia la pasarela abierta. «Vayan, los están esperando». Empujados por la mirada pesada de seguridad, pisaron la rejilla metálica de la pasarela. Bajaron lentamente, con incertidumbre, mirando atrás como esperando que yo me riera y dijera que era una broma. Pero cuando sus pies tocaron el concreto húmedo y agrietado del desembarcadero, lo vieron. Justo frente a ellos, acurrucadas desoladamente una contra otra, estaban sus maletas. 4 enormes cajas de plástico que tan orgullosamente habían arrastrado a bordo en Nueva Orleans. Tirada junto a ellas había una carpeta con la factura impara del doctor y la notificación de desalojo. Tavio se congeló. Miró las maletas, luego al dique vacío, donde no había taxis, no había autobuses, solo un perro solitario olfateando un poste. Luego miró hacia arriba donde yo estaba recargada en el barandal. «¡Mamá!», gritó, su voz rompiéndose en un chillido. «¿Qué significa esto? ¿Nos estás dejando aquí?». Kenia se aferró al asa de una maleta como si fuera un ancla. «No tienes derecho», gimió pataleando. «Esto es la mitad de la nada. No tenemos dinero. Las tarjetas están bloqueadas. ¿Cómo vamos a llegar a casa? Son 500 millas».
Los miré desde arriba. Desde esta altura parecían muy pequeños, no depredadores formidables envenenando mi vida, sino insectos insignificantes y ajetreados. El viento azotaba mi cabello, pero no tenía frío. Por primera vez en años tenía calor. Me dijeron antes de irse, no hay dinero, quédate en casa. Mi voz, amplificada por la acústica del río, se llevó sobre el desembarcadero, ahogando a los cuervos. Dijeron que no podían costear un boleto para su madre. Hice una pausa para que cada palabra se hundiera en su conciencia. Bueno, ahora ustedes no tienen dinero y no pueden costear continuar este viaje. ¡Mami! Tavio corrió a la pasarela, pero los marineros ya habían empezado a levantarla. El metal se separó del concreto con un estruendo. «Perdónanos, pagaremos todo. No nos dejes aquí. Moriremos». «Son jóvenes, saludables», respondí con calma. «Tienen manos y pies. Busquen un trabajo o pidan aventón». Después de todo, siempre dijeron que se hicieron a sí mismos, que lograron todo ustedes solos. Aquí está su oportunidad de probarlo sin mi dinero. La pasarela se trabó en su lugar con un golpe. Los motores del Magnolia Dorada rugieron, convirtiendo el agua oscura en espuma. El barco comenzó a alejarse lentamente del muelle. «¡Alto! ¡Alto! ¡Vieja bruja!», gritó Kenia, dándose cuenta de que suplicar era inútil. Le aventó un zapato al barco, pero solo salpicó en el agua. «¡Te maldigo! ¡Morirás sola!». Ni siquiera hice una mueca. Sus gritos se volvieron más silenciosos, tragados por la distancia y el sonido del agua. Los vi parados en el muelle vacío azotado por el viento. Dos figuras diminutas con una pila de basura inútil en un lugar extraño, sin un centavo en los bolsillos. Me giré dándole la espalda a la orilla. El pasado se quedó ahí en el concreto. Emérico se me acercó, se quitó la gorra y me miró interrogante. «¿Rumbo a Nueva Orleans, señora St. James? ¿Regresando al itinerario?» Miré hacia adelante donde el río se ensanchaba, desapareciendo en el horizonte infinito. El cielo se estaba despejando y rayos de sol rompían a través de las nubes. «No, capitán», dije, y las comisuras de mis labios se crisparon. «Al diablo con el itinerario». Respiré profundo. El aire era dulce. «Traza curso al norte, Emérico. Todo el camino hasta la sede en Minnesota». Él se sorprendió, pero una chispa de aventura brilló en sus ojos. «Esas son otras 2 semanas de navegación. ¿Qué olvidamos allá?» «Siempre soñé con ver el follaje de otoño en el Alto Mississippi», respondí. «Dicen que cuando los arces cambian de color, parece un mar de fuego». Lo pospuse por 30 años. Primero el trabajo, luego el esposo, luego el hijo, luego los nietos que nunca llegaron. Basta de posponer. Sentí algo caliente, enorme, olvidado subiendo en mi pecho. No era una risita, no una mueca. Eché la cabeza hacia atrás hacia el cielo y reí. Era la risa de la libertad, una risa fuerte, pura y resonante que voló sobre el Mississippi, asustando a las gaviotas. Me reí de mi antigua ceguera, de su avaricia, del absurdo de la vida. Reí de felicidad. Tenía dinero, tenía un barco y tenía un río entero de tiempo por delante. Mi vida no estaba terminando, apenas estaba comenzando. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad nos estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó el relato, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por su dulce apoyo. Espero sus comentarios sobre la historia. En la pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.